Hola, ¿qué tal? Me llamo Daniela Torres. Si han leído el libro del Principito, pueden recordar que en una parte se presenta una silueta sin un objeto asociado, pero que tiene muchas posibles interpretaciones. En este caso, les muestro esta silueta. Y no es un sombrero, ni un elefante dentro de una serpiente. Es una campana, la campana de un príncipe. Y este príncipe se llama Gauss. La silueta anterior es conocida como la curva de Gauss o curva gaussiana y puede ser modificada como aquí se presenta y se usa para fines de interés estadístico. El azar asociado a la campana de Gauss provoca que los extremos, a ambos lados, sean situaciones que rara vez ocurran, los de menos probabilidad, frente al término medio, que es lo más común que ocurra de algún evento. Todas estas siluetas representan la curva normal. Sin embargo, las colas o los extremos pueden prolongarse o la cima de la curva puede estar más lejos o cerca del eje horizontal. Esta curva es asociada a una distribución normal, donde medimos el área bajo la curva, por lo que también podemos llamar a esta silueta como curva normal. Pero, ¿por qué es la campana de Gauss? Aunque la campana de Gauss lleva el nombre del genio de las matemáticas Carl Friedrich Gauss, realmente la distribución normal la descubrió por primera vez Abraham Moivre. Sin embargo, desde una perspectiva histórica, fue introducida y usada sistemáticamente por el príncipe de las matemáticas en relación con los fundamentos teóricos para el análisis de los errores de las mediciones físicas. Esta curva ha sido de suma importancia para ámbitos astronómicos. Sin embargo, esta curva puede ser usada en muchas más áreas de estudio. Por ejemplo, respecto al comportamiento de las personas. Y con ello puedo enunciar la siguiente afirmación, que el comportamiento de un grupo de personas es más predecible que el comportamiento de unos cuantos individuos. Así que si realizas actividades solo, le dejas un trabajo muy difícil a un detective para saber lo que haces. A continuación tenemos un ejemplo sumamente sencillo, pero que puede ser de suma importancia para entender lo valioso que es la distribución normal, su gráfica, la curva normal, para hacer análisis de datos. De muchos datos, por cierto. Y el ejemplo dice así. Un coordinador de servicio social desea saber cuánto gastan los universitarios de lunes a viernes en transporte público para poder trasladarse y así otorgar apoyos a estos universitarios. Se eligió una muestra suficientemente grande de la sexta generación de universitarios y se tuvo una gráfica donde el gasto se tiene de 100 pesos a 200. Aquí podemos observar que hay una aproximación de la distribución de las frecuencias a la curva normal antes presentada. De acuerdo a esta curva de campana, se puede hacer la siguiente afirmación. En promedio, los universitarios de la sexta generación gastan 150 pesos en transporte público para trasladarse de lunes a viernes cada semana. Y yo sé que ustedes me creen porque soy confiable, pero me gustaría decirles por qué es así. Para ello, recordemos algunos conceptos de estadística. Y recordemos que cuando queremos estudiar a una población, que es el total de individuos o conjunto de ellos que presentan un rasgo característico que es de nuestro interés, a veces no es posible trabajar con toda la población, por lo que trabajamos con una muestra, que es una extracción aleatoria de los elementos de la dicha población. También sabemos que para estudiar dicha muestra necesitamos calcular diferentes medidas relacionadas a la estadística. Aquí recordaremos 4. Comencemos por la media muestral, que es la media aritmética de los valores muestrales aleatorios extraídos de la población y se denota por X barra,
y esto es la suma de todos los elementos de la muestra dividido por el tamaño de la muestra. La media poblacional es la media aritmética real de la población, denotada por la letra griega μ, y esto es la suma de todos los elementos de la población divididas entre el tamaño de la población. La desviación estándar o típica indica cuánto, en promedio, cada uno de los valores de la distribución se desvía de la media o centro de la muestra o de una población. Esto es, qué tan cerca o tan lejos se encuentran los datos respecto a la media. En cuanto a la varianza, esta es la desviación estándar elevada al cuadrado. Aquí presentamos a la letra griega sigma como la desviación estándar poblacional, dada por la raíz cuadrada de la varianza poblacional, y a S como la desviación estándar muestral, que es la raíz cuadrada de la varianza muestral. Y ahora sí, puedo mencionarles que la distribución normal es un modelo teórico y estadístico capaz de aproximar satisfactoriamente el valor de una variable aleatoria a una situación real. Se hace uso de una variable aleatoria cuando definimos nuestro estudio de interés en una población. Por ejemplo, una variable aleatoria que nos permita saber la estatura de los alumnos de una generación. O bien la variable aleatoria que nos permita saber el promedio del semestre de dicha generación de alumnos. La situación ideal que pretende la distribución normal es adaptar a una variable aleatoria a una función que depende de la media y de la desviación típica o desviación estándar. Por lo que esta función y la variable aleatoria tendrán la misma representación, pero con ligeras diferencias. Pero al menos tendremos alguna aproximación. Ahora, de acuerdo al gráfico, podemos ver que el valor central es la media poblacional de la distribución de los datos que deseamos estudiar y también que define la cima de la curva normal. Mientras que la desviación estándar poblacional, denotada por sigma, va a ser capaz de determinar el ancho de la curva normal, pues va a mostrar qué tan alejados están los datos respecto a la media o al centro de la distribución. Y si regresamos al ejemplo del gasto en transporte público por parte de universitarios, podemos ver que el centro de esta distribución cae en el valor 150, es decir, la media. Solo que hay un detalle más en mi afirmación, puesto que yo dije que en promedio los universitarios de la sexta generación gastan 150 en transporte público para poder trasladarse de lunes a viernes cada semana. Sin embargo, este estudio se hizo a partir de una muestra y no de toda la población. Entonces, ¿puedo afirmar esto si los datos extraídos de la muestra y su tamaño puede ser que no me den la misma media que la de la población, puesto que aquí se consideran todos los elementos de la población y el tamaño real de la población? Lo que yo hago simplemente es una aproximación. Y aquí interviene la palabra de la muestra suficientemente grande, que es un poco subjetivo, la verdad. Pero les pido que pensemos en una muestra suficientemente grande respecto a una población muy, muy, muy grande. Así que me apoyaré del teorema del límite central para poder decir algo respecto a toda la población cuando hice un estudio de la muestra. En este gráfico podemos observar que mientras tengamos más datos, podemos acercarnos a una curva gaussiana. Podemos observar que a partir de nuestro histograma, los bordes de algunas barras sobrepasan la curva y otros bordes
están por debajo de la curva. En este sentido se tiene una aproximación. Pero veamos qué es lo que ofrece el teorema central del límite. Este teorema afirma que a medida que el tamaño de la muestra se incrementa, la media muestral se acercará a la media de la población. Por tanto, mediante el teorema central del límite, podemos definir la distribución de la media muestral de una determinada población con una varianza conocida, de manera que la distribución seguirá una distribución normal si el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande. Y en estos gráficos podemos observar esta comparación, puesto que con 1000 elementos tenemos casi una figura parecida a una campana, mientras que si tenemos 1.000.000 de elementos, que es la última gráfica, podemos decir que podría ser la misma curva normal la que conforma este histograma. Ahora, una vez presentado el teorema central del límite, podemos regresar al ejemplo para observar que como tomamos una muestra suficientemente grande de una población muy grande, nuestra afirmación es válida si queremos hablar de la población de la sexta generación de universitarios. Pero ¿ven la diferencia del tamaño de la muestra? Es bastante. Aunque si tenemos pocos datos, no deberíamos de preocuparnos tanto. Podemos decir que el gráfico 1 muestra una cantidad de datos suficientemente grande y que puede aproximarse a una distribución normal. El hecho de que se logre tener una aproximación a una curva normal está demostrada con un experimento muy interesante. Veamos la formulación de ese experimento. Se tiene un tablero vertical con obstáculos iguales y a la misma distancia, donde se dejan caer bolitas desde su parte central superior. Cada vez que una bolita choca con un obstáculo, solo hay dos opciones: desviarse hacia la izquierda o hacia la derecha. Idealmente, ambas presentan la misma probabilidad y el resultado es aleatorio. Este experimento está asociado a una distribución binomial, puesto que en este experimento aleatorio solo puede ocurrir que la bolita que se deja caer caiga hacia la izquierda o hacia la derecha. Conocemos que la probabilidad de que ocurra una u otra cosa es la misma. Y esta acción de dejar caer la bolita un número determinado de veces es independiente. Es decir, si dejamos caer una bolita, la siguiente bolita va a tener la misma probabilidad de poder caer hacia la izquierda o hacia la derecha. Es decir, que la bolita anterior no va a influir en el comportamiento de la siguiente bolita. Por lo que nos podemos preguntar por el número de veces que ocurre el que caiga una bolita hacia la derecha en el número determinado de intentos o que caiga hacia la izquierda. La altura que alcanzan las bolitas acumuladas en cada casillero está asociada a la probabilidad de acabar en él tras una sucesión o suma de choques aleatorios. Este tablero es llamado el tablero de Galton, y en este experimento se expone que con una muestra lo suficientemente grande, la distribución binomial se aproxima a la distribución normal. La distribución que se forma tiende a la curva normal, con mayor acumulación cerca del centro y disminuyendo en la forma de la campana de Gauss conforme los casilleros se alejan del centro. A continuación les presento un breve video sobre este experimento, muy interesante. Con este experimento yo me convencí mucho más de la naturaleza de este comportamiento. Fascinante, ¿no? Y mucho más fascinante que esta distribución pueda ser aplicada en diferentes ámbitos, como
La biología, la medicina, la psicología, la economía, por supuesto. Y como al principio mencionábamos, en la física, por mencionar algunos casos. Y prueba de ello les traigo algunos ejemplos donde esta distribución es bien recibida. Imaginemos que se debe medir con mucha precisión la temperatura de un líquido en un recipiente. Se puede utilizar un termómetro de alta precisión y tomar 1000 medidas a lo largo de un periodo de 1 hora. Debido a los errores aleatorios y posiblemente cambios en la temperatura, se hallará que no todas las mediciones dan exactamente el mismo valor, sino que tienden a agruparse alrededor de un valor central. Algunas mediciones dan un valor superior y otras un valor inferior. Si se representa el número de veces que aparece cada medida en función de la temperatura, se obtendrá que cuanto mayor sea el número de mediciones efectuadas de cualquier magnitud física, más se aproximará a la distribución de frecuencias de la curva normal. Así que los errores se comportan de manera normal. Maravillosa la naturaleza y las leyes matemáticas. Ahora presentamos otro ejemplo que a mí me encantó muchísimo. Este experimento se basa en la teoría de los 6 grados de separación. Esta teoría la propuso el escritor Francis Cranley en 1930 y menciona que cualquier persona del mundo estaría unida a nosotros a través de una cadena de conocidos de no más de 5 intermediarios o intermediarias, conectándonos con solo 6 enlaces, pasos o saltos. Por lo que en 1967 el psicólogo norteamericano Stanley Milgram realizó el denominado experimento del mundo pequeño para intentar demostrar esta teoría. El experimento consistió en seleccionar al azar a varias personas del Medio Oeste para que enviaran un paquete a un extraño situado en Massachusetts, a varios miles de kilómetros de distancia. Las personas remitentes sabían el nombre y la dirección aproximada y tenían que enviar el paquete a una persona que ellos conocieran directamente y que pensasen que fuese la que más probabilidades tenía de entre todo su círculo de amistades de conocer directamente al destinatario. Esta persona tendría que hacer lo mismo y así sucesivamente, hasta que el paquete fuera entregado personalmente a su destinatario final en la costa este. Milgram comprobó que, en promedio, entre 5 y 7 intermediarios o intermediarias se necesitaban para hacer llegar el paquete a esa persona desconocida. De nuevo, se hace presente la curva normal. Sería genial que al final de sus actividades puedan investigar más al respecto de este experimento. Y claro, de muchos otros que se pueden buscar en internet. Después de realizar ese trabajo, la inspiración llegó a mí para poder plasmarla en la siguiente frase. La naturaleza sorprendentemente normal del comportamiento de un conjunto. Ya saben, un conjunto de personas, de individuos o de objetos. Y esto se debe a que no se imaginan en cuántos estudios estadísticos se puede aplicar esta distribución normal, con todos los requisitos necesarios. Y lo visto anteriormente, es fascinante que se pueda predecir el comportamiento de un conjunto de individuos u objetos. Por ello, los invito a descubrir el comportamiento que nos rodea a través de las herramientas matemáticas, pues además de poder desarrollar nuestro razonamiento lógico, las matemáticas nos abren la puerta a un mundo de actividades asombrosas. Enseguida les muestro mis referencias y además, en la descripción del video voy a dejar un enlace a un sitio web donde podemos modificar diferentes parámetros que componen la distribución normal. Muchas gracias por su atención. ¿Tienes más preguntas? Comenta o escríbeme a este correo.